Y comenzaron los ajustes de cuentas en Sinaloa. El sábado aparecieron los restos amordazados, torturados, asesinados de 3 personas, entre ellos uno de los principales operadores del Mayo Zambada, Martín García Corrales, apodado El Tano, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa, imagínese usted, de $4 millones. Este hombre apareció muerto junto con otros 2 integrantes de ese mismo grupo criminal. Según fuentes estadounidenses, El Tano era uno de los principales operadores en el tráfico de fentanilo. Manejaba los laboratorios para producir esa droga por el cártel de Sinaloa, por el Mayo Zambada en Sinaloa, pero también, sobre todo, en Oaxaca. Además, dicen que era uno de los responsables de la seguridad de esa fracción del cártel. En las acusaciones que tiene en su contra el Departamento de Justicia de la Unión Americana, se dice que El Tano, junto con su hermano Leobardo, fueron responsables de proteger al Chapo Guzmán luego de su fuga en Puente Grande en enero del 2001. Ese mismo día, ese mismo fin de semana, hubo otras 10 ejecuciones, confirmó hoy el gobernador Rubén Rocha, en torno a la capital sinaloense. El crimen organizado en Sinaloa sigue sufriendo reacomodos y venganzas tras la puesta en custodia en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ambos líderes de las facciones en el cártel de Sinaloa. Este sábado al menos 7 personas murieron en diferentes hechos violentos. Sin embargo, una de las víctimas llama la atención por sus antecedentes dentro del cártel de Sinaloa. Se trata de Martín García Corrales El Tano, identificado por las autoridades como operador de Ismael El Mayo Zambada. Además, este sujeto es relacionado familiarmente con el partido sinaloense El Paz, cuyo fundador fue Héctor Melesio Cuen, asesinado el 25 de julio. El Tano o Cachuchas era de los criminales más buscados en Estados Unidos. Contaba con una recompensa vigente de $4 millones por parte de la DEA, quien lo acusaba de producir y traficar metanfetamina y fentanilo junto a su hermano Leobardo García Corrales, alias El Leo. Incluso lo relacionaban con operaciones para Joaquín El Chapo Guzmán. En un documento judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se menciona que los hermanos García Corrales mudarían sus laboratorios de fentanilo a Oaxaca, que esperaban producir 1 tonelada de la droga y que el suministro de precursores químicos tenía su base en China. Leobardo García Corrales reconoció que uno de los laboratorios de droga más grandes incautados en Guatemala era suyo y de su buen amigo El Chapo, y lo que producía era para el cártel de Sinaloa. De acuerdo a la ficha de la agencia antidrogas estadounidense, El Tano participó en la compra de cientos de armas de fuego, incluyendo granadas, a través de un intercambio de fentanilo. Reportes indican que a García Corrales lo asesinaron el 17 de agosto junto con 2 personas más, todas amordazadas y con huellas de tortura. Uno de ellos era su hermano, José Ricardo. Los cuerpos aparecieron en una brecha que comunica al poblado de San José de Conitaca, municipio de Elota. Sobre estos asesinatos, el presidente López Obrador expresó su deseo de que no se agrave la situación. Además, aprobó que el Congreso de Sinaloa aceptara la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñones, debido a los errores en la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuen. Esperemos que no pase a más. Hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa. No hay más que estos casos. Desde la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en Estados Unidos se tienen registrados al menos 10 homicidios vinculados con el crimen organizado. El sábado hubo 6 y el viernes hubo 4. Estos 6 y estos 4 sí tienen que ver con relaciones de las organizaciones del crimen organizado, válgame decirlo, y claro, es una preocupación y los vinculas al momento, al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio. Y sí, siempre que haya este tipo de casos es un agosto rojo. Pese a los señalamientos por narcotráfico, el partido sinaloense lamentó el asesinato de los hermanos Martín y José Ricardo García Corrales.
Bueno, yo no sé qué es más ridículo, si lo que hace este partido político, que prácticamente es reconocer que es el partido del Mayo Zambada, o era el partido del Mayo Zambada, el de que era Héctor Melesio Cuez, su dirigente, y que sacan esquelas por la muerte de notorios narcotraficantes que resulta que son dirigentes también del partido. No sé si es ridículo lo que dice el gobernador, que dice, bueno, es que así es agosto loco, siempre pasa, y como diciendo, es como las tormentas, ¿no? La temporada de huracanes, ¿qué le vamos a hacer? O lo que hace el llamamiento que hace el presidente de la República, decir, le hace un llamamiento a los narcotraficantes que no sean violentos. Tiene que haber acción del Estado. Y hay además demasiados hilos sueltos en todo este proceso que comienzan a cruzarse entre sí. Mire usted, vamos a señalarle algunos. La renuncia de la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, no es por los errores, como se dijo, que se cometieron o cometió la fiscalía. Ahí esos errores son frutos de la corrupción. Hubo una manipulación del asesinato de Cuen. Cualquiera haya sido, ¿eh? Si fue asesinado, como dice la carta del Mayo Zambada, en el lugar donde se iban a reunir, si fue ajusticiado en esa gasolinera, la fiscalía había dicho que había sido un robo de vehículo, evidentemente no es así. Este video todo indica que está manipulado, incineraron el cadáver, lo cual está prohibido. Son cuestiones hasta sencillas en términos de procuración de justicia, la que han fallado. Hay otro factor que está adquiriendo mayor peso, es el de Griselda López, la segunda esposa del Chapo, la madre de Ovidio y de Joaquín. Comienzan a develarse también sus negocios, sobre todo una importante distribuidora de cemento, JM Concretos, que ella opera y que provisiona buena parte de ese y otros materiales de construcción para las obras públicas del Estado. Ahí hay mucho que ver. Vamos a otro dato que surgió en estos días. En diciembre del 2022, hablando de la señora Griselda, poco antes de la detención de Ovidio Guzmán, varios funcionarios del Estado, incluyendo el gobernador, tuvieron una gira de trabajo en la sindicatura de Jesús María, que está a unos 60 kilómetros de Culiacán. Repartieron juguetes, bicicletas. Había 3 grandes carpas que habían sido donadas por la señora Griselda López. De ahí se fueron a comer. 20 invitados con la señora Griselda López. Menos de una semana después, en ese mismo lugar, fue detenido Ovidio Guzmán. Así están las cosas. Hay unos problemas terribles en ese sentido en Sinaloa, y son esos hilos sueltos que se deben ir atando para tener una idea de qué es lo que está sucediendo. No son los únicos, hay muchos más temas que se deben ir procesando. Lo de esto de la detención de Ovidio es uno de ellos, pero hay muchos más. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo de fondo, no hay una investigación de fondo sobre lo que está sucediendo y lo que sucedió en Sinaloa. Ese es el verdadero problema que tenemos. El alcalde de Badiraguato nos dicen, también le quitaron la visa y está investigado. El secretario de Gobierno, Enrique Insulza Cáceres, se le atribuyen relaciones familiares con uno de los principales grupos ahí de los Chapitos, de las Fuerzas Especiales Avendaño. Está su esposa, que además es parte de Claudia Yuridia Mesa Avendaño, que es miembro del Tribunal de Justicia del Estado, es familiar en línea directa con este líder de un cártel. Hay, Viviana, muchísimos puntos que no están siendo analizados en el caso, en el tema Sinaloa y en el ámbito federal después de lo sucedido el 25 de julio. Ahora, por ejemplo, que mencionabas cómo hay gente del Poder Judicial que está involucrado, que tiene ciertos señalamientos. Ahora, con la nueva reforma judicial, imagínense qué va a pasar cuando se paguen campañas para jueces, para magistrados. ¿Quién las va a pagar en lugares, por ejemplo, en Badiraguato? Es un problemón, además de todo lo demás.